Amado hermano, muy bien, muy buenas noches con ustedes. Vamos a continuar hablando acerca de lo que es cómo vivir en integridad y en sabiduría en estos tiempos tan difíciles. Y estamos hablando sobre las razones que nos llevan a actuar, a violentar muchas veces la integridad, a exigir integridad y a desechar las cosas que no nos agrada, en tal sentido que corrompe muchas veces lo moral de parte de nuestro accionar diario. Entonces en esta parte hemos visto justamente sobre la avaricia, que es un desorden de poseer riqueza, cueste lo que cueste. Y el problema no es el dinero, sino es el problema es el amor al dinero. El otro es la presión de cumplir con ciertos estándares o expectativas. Es cuando muchas iglesias lo que se ocupan o el éxito de desarrollar alguna área eh, o algún cargo, la mayoría de líderes que están en supervisión frente a estas áreas lo evalúan por números estadísticas. Entonces existe una presión de cumplir con ciertos estándares o expectativas. Ven números, ven cuánto en la iglesia, ven cuántos miembros tienen en la iglesia, cuántos ministerios operan a la semana, cuántos diezmos están dando, cuántos están dando ofrenda. Y creo que eso no es íntegro, porque lo importante y el objetivo principal, la meta principal de la iglesia es darle la gloria a Dios. Dentro de ello también vemos la búsqueda del placer y el interés personal. La búsqueda del placer es querer obtener riquezas rápidamente, vivir en placer rápidamente, cueste lo que cueste. Y vemos muchas veces el interés personal y aquí entra mucho a tallar la parte egocéntrica de una persona. El sentido de competencia en el ámbito laboral y social también hemos visto, haciendo un repaso, y muchas veces cuando existe competencia laboral y social, muchas veces existen los engaños y las mentiras en sus currículos para poder ser vistos y ser más ante la sociedad, ante la competencia que existe dentro de ello. Hoy día vamos a ver el poder de poder. Y vemos aquí que el autor habla que cuando el poder es visto como un beneficio personal y no como una responsabilidad, su uso termina llevándolo al abuso al empleado, llevándonos al abuso muchas veces de siendo injusto, incluso muchas veces en esta ocasión del pastor a oveja, ¿no? O del jefe al empleado, ¿no? Y no sabe usar el poder que Dios le ha otorgado en ese momento. Y el abuso lleva a la pérdida de poder. Ese fue el problema que causó la Revolución Francesa. El abuso del poder por parte del rey llevó a la población a rebelarse. Y eso terminó en la pérdida del poder. El poder es un privilegio que debe ser usado para servir a otros y no para servirnos a nosotros mismos. Hoy en este tiempo vemos que el poder es usado para servirse a uno mismo haciendo actos de corrupción y eso no es íntegro. Vemos aquí en algunos casos del presidente de una nación, de cualquier país sea, el poder que les ha sido otorgado es para servir a los ciudadanos, ¿no? Según la palabra del Señor, Romanos 13, 1, 4, ¿qué nos dice la palabra del Señor? La palabra del Señor nos habla de que nosotros debemos someternos a todas nuestras autoridades y debemos someternos a nuestras autoridades. Pero la autoridad que comete corrupción, la pregunta es igual, ¿debemos someternos a las autoridades cuando va contra nuestros principios, cuando va contra nuestros principios cristianos? En Romanos capítulo 13, del 1 exclusivamente al 4,
Nos menciona que, y nos dice la palabra del Señor, sométase toda persona a la autoridad de superiores, porque no hay autoridades sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundirle temor, ¿no? Al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Y el versículo 4 nos dice, porque es servidor de Dios para tu bien, pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Entonces, aquí vemos una clara énfasis de que la autoridad es que Dios nos ha otorgado o el poder que Dios nos ha dado para una nación, para un liderazgo, no es actuar con abuso y buscar egocéntricamente sus beneficios personales. En el caso, como digo, de un pastor, debe ser usado para servir a sus ovejas, porque el pastor es supervisor de la iglesia de Cristo. Hay que poner orden, sí, hay que poner orden muchas veces. Hay que conversar con la oveja, ¿no? Sí, hay que conversar muchas veces. Cuando tenemos una oveja que es rebelde y que está dañando a otros hermanos, debe hablar seriamente el pastor con este hermano, con esta hermana, para que no sea causa de división o maltrate con sus palabras o mate con sus palabras a otras personas. Yo creo que nadie estaría para soportar esas cosas dentro de una iglesia. Ese pastor no pone orden. Entonces, en vano está haber obtenido el poder que Dios le ha dado en su vida. El abuso del poder es una falta tremenda de integridad. Una falta tremenda, tremendamente, una falta tremenda de integridad. El abuso del poder es una falta tremenda, totalmente tremenda de integridad. Y en Hebreos capítulo 13, nosotros vemos aquí en el versículo 17, que nos habla y nos dice la palabra de Dios que debemos obedecer a vuestros pastores. Sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta. Mira, ellos velan por vuestras almas, están orando por nosotros, incluso oran por aquellas personas que están actuando mal muchas veces, pero justamente ellos van a rendir cuentas a Dios, ¿no? Por lo que han hecho por la iglesia, para que lo hagan. Entonces, como quienes han de dar cuenta, dice, para que lo hagan con alegría. Tiene que hacer su trabajo con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Entonces aquí vemos que en el caso del pastor debe servir a sus ovejas, ayudándolos, protegiéndolos, ¿no? Ayudando con la palabra de Dios. La iglesia necesita la palabra de Dios para que puedan ser prosperados y enriquecidos en sabiduría que viene de lo alto, que viene de la palabra de Dios. Y para ello, pues uno necesita prepararse. Y creo que todo pastor debe prepararse en la palabra de Dios por amor a las almas, por amor a las ovejas, para que sean bien alimentadas. ¿Qué pastor, me pongo a pensar, digo, no se preocupa por querer no alimentar a su oveja? Sería un pastor malo, un pastor que no sería íntegro y habría un abuso de poder porque solamente pide dinero, pide éxito, pide fama, pide ser reconocido por su institución. Y a pesar que se basa en la institución nada más y no se basa en la palabra de Dios, a las reglas de la institución y no se basa en la palabra de Dios, no tiene el concepto bien definido en qué es una iglesia. Entonces, el poder
el abuso de poder es una falta de integridad. Tener cuidado en eso. Vemos finalmente también sobre el orgullo, ¿no? Y eso lo vamos a hablar en el próximo capítulo. Que Dios te bendiga en esta parte y usa bien el poder que Dios te ha dado, sea en un cargo, en una responsabilidad, sea gerente, sea encargado de algunos obreros, usa bien el poder, no abuses de ello. Y si eres pastor, no abuses tampoco del poder porque es una falta de integridad. Entonces debe ser usado, recuerda, el poder para servir a los demás. Sirve a los demás. ¿Cómo? Preparándote en la palabra de Dios para dar un buen alimento. Recuerda que ese alimento lo van a comer tus hijos, tus hijas. Si tú preparas una comida salada, no lo van a comer. Si tú preparas una comida vinagrada y tú dices, me importa que coman comida vinagrada y eres mal agradecido, no actúas con alegría y nada por el estilo. Entonces, piensa que esas ovejas son tus hijos. Entonces, tienes que darle buen alimento. Y para que des un buen alimento espiritual, hablando en el ámbito espiritual, tienes que prepararte en la palabra de Dios. Y primero tiene que llegar a tu vida para que puedas darle a tus ovejas la palabra de Dios. La palabra de Dios dice, por falta de conocimiento perece mi pueblo. Y va a seguir pereciendo si es que no hay un orden, no cumples con las cartas pastorales, existe un desorden totalmente, entonces ahí viene el problema, porque no hay palabra de Dios. Hay que prepararse en la palabra de Dios con la finalidad de ponerla en teoría y también ponerla en práctica en la vida de cada uno de nosotros. Que Dios les pueda bendecir y pueda servirle estas justamente razones que nos llevan a violentar muchas veces la integridad. Dios les bendiga.